Estamos plagados de impostores, de gente que finge, que se aprovecha de la pobreza y la miseria de los ciudadanos. Fíjense ustedes, les pongo un ejemplo. ¿Quién puede rebatir de que el apellido Morales, obviamente el de Evo Morales, sea un apellido originario, indígena? Se reclaman indígenas originarios. Es un apellido español, por lo menos póngase a estudiar las raíces. Yo no sé si su dueño, su patrón, lleve el nombre de su patrón o de su dueño de la época de la colonia, pero este señor lleva el apellido Morales. Comience cambiándose el apellido. Lo propio, Sabina Orellana, ministra de Descolonización y Despatriarcalización. ¿Para qué sirve eso? ¿Sirve para solamente contener a los resentidos? Esta mujer es una resentida social. Dice que la discriminaban en su localidad, en Arani. Claro, sus iguales la discriminaban. Ha debido ser por vivilla, por abusiva. No creo que sea de otra manera. Orellana Cruz, apellida. Y Orellana, por supuesto, es un apellido vasco. Cruz es un apellido de los más comunes en Europa y en Estados Unidos. Entonces, ¿quién es la inquilina? Esta que se reclama indígena originaria, de carambola habrá nacido en Arani, pero de que sea indígena originaria es muy distante su pretensión. Así que resulta que la inquilina que reclama que los cambas se vayan de Bolivia, la que debiera comenzar por irse de Bolivia es ella. Porque los bolivianos lo único que no necesitamos son ignorantes, vividores, corruptos, narcos. Esa gente, por supuesto, sobra en esta sociedad y en cualquier otra. Por ejemplo, nos podemos remitir también a la ministra de la Presidencia, Marianela Prada Tejada. ¿Quién es Marianela Prada Tejada? Es hija del hermano de Yolanda Prada de Banzer. Vale decir que esa familia usufructuó del Estado, se enriqueció desmedidamente a costa de la política y del poder. Luego la madre se hizo eneferista, se hizo adenista y por supuesto meleó en todos los gobiernos. Incluso era ama y señora de la alcaldía de Santa Cruz en la gestión de Angélica Sosa. Y lo peor, la propia Marianela Prada Tejada, la ministra disfrazada de no sé qué, resulta que cuando estuvo en función pública le daba permisos a los iraníes para que trafiquen armas con bandera boliviana, porque la bandera iraní estaba restringida por esa razón. Ella recibió millones, estuvo en Venezuela, coordinó una serie de actos de terrorismo en Bolivia. Estas personas merecen llamarse bolivianas. Se rasgan las vestiduras por el trapo que mencionó atinadamente Calvo. ¿Qué es lo que dijo? Que fue obviamente tergiversado. Dijo que la bandera la llevan en el corazón, no en un trapo. Y por supuesto, esto es importante. Los bolivianos reconocemos una tricolor que es el rojo, amarillo y verde. No aquella huipala que llegó de los españoles, y curiosamente ellos se denominan anticolonialistas, que estuvo en la guerra de Flandes, la famosa huipala, pero Evo Morales en un discurso en Venezuela decía que eran los recortes de las banderas de todos los otros partidos. Entonces, por lo menos pónganse de acuerdo para mentir, para engañar. No todos los ciudadanos somos ignorantes, como engañan a toda aquella gente que no ha tenido acceso a la educación, que no tiene acceso a la verdadera información y que vive sometida con una dictadura sindical abusiva. Así que la famosa Marianela Prada Tejada, hija de Betty Tejada, eneferista recalcitrante, adenista recalcitrante, y en todos los gobiernos se enriquecieron. Y ahora son socialistas, comunistas, participaron de regímenes dictatoriales y son comunistas, vivieron y estudiaron a costa de la dictadura y son comunistas. Por favor, solo a un estúpido le pueden hacer creer esos versos. A otro que habría que recomendarle que
investigue de dónde proviene su apellido, es a Loza, a Celima Torrico, a Leonilda Zurita y a todos esos que se llenan la boca diciendo somos indígenas originarios. No son nada más que unos sinvergüenzas, delincuentes y meleadores que viven a costilla de la miseria de la gente. Se montan en organizaciones falsas que no representan a nadie. Las Bartolinas no son nada más que una pandilla de sinvergüenzas que han robado el fondo indígena, que han robado donde han estado. Ahora son millonarias. Entonces, cuando hablen de indígena originario, por lo menos tómense la molestia de investigar, de leer, que es lo único que no hacen.